Valeria tenía 8 años, ojos como almendras tostadas y una voz que temblaba solo cuando hablaba de su madre. Vivía en el barrio de Las Flores, un rincón olvidado de Madrid donde las farolas parpadeaban como si tuvieran miedo a la oscuridad. Aquella mañana de octubre, el aire olía a pan quemado y a lluvia que no llegaba. Valeria entró en la dirección del colegio con su mochila rosa colgando de un solo hombro, los zapatos llenos de barro. «Señor, mi mamá no volvió a casa anoche», dijo, y su voz se quebró como una ramita seca. El director, don Alejandro Ruiz, un hombre de 53 años con canas prematuras y una cicatriz en la ceja izquierda que nadie se atrevía a preguntar, la miró por encima de sus gafas. Había visto muchos niños perdidos, pero algo en los ojos de Valeria lo detuvo. No era solo miedo, era una certeza antigua, como si supiera que las palabras que pronunciaba eran el principio de un final. «¿Cuándo fue la última vez que la viste, pequeña?» «Antes de dormir, me leyó El Principito, y me dijo que volvería con churros para el desayuno. Pero no volvió». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordó a su propia hija, Lucía, que se había ido a Barcelona hacía 10 años y nunca respondió sus cartas. Cerró el cuaderno de incidencias y se puso de pie. «Vamos a buscarla». Salieron del colegio en el viejo Seat Panda de Alejandro, un coche que olía a tabaco y a recuerdos. Valeria iba en el asiento trasero, abrazando su osito de peluche, un regalo de su madre el día que cumplió 6 años. «Se llama Mateo», le había dicho Isabela, «porque siempre estará contigo aunque yo no pueda». Recorrieron las calles de Las Flores. Preguntaron en la panadería de doña Carmen, donde Isabela compraba el pan cada mañana. La anciana negó con la cabeza. «No la vi desde ayer al mediodía. Dijo que tenía una entrevista de trabajo en el centro». Luego fueron al parque donde Isabela solía llevar a Valeria los domingos. El columpio oxidado chirriaba con el viento. Un vagabundo llamado Paco, que dormía bajo el puente, recordaba haber visto a una mujer alta con el cabello negro como la noche. Se fue con un hombre. Traje oscuro, coche negro. No hablaron mucho. Alejandro sintió un escalofrío. Valeria apretó más fuerte a Mateo. La siguiente parada fue el hospital. Isabela había estado allí 2 semanas atrás por una caída en las escaleras del metro. El doctor Martínez revisó los registros. No hay ingresos con ese nombre. Pero hay una mujer sin identificar en la morgue. Accidente de tráfico. Anoche. Valeria no entendió la palabra morgue, pero sintió que algo dentro de ella se rompía. Alejandro la tomó de la mano y la llevó al pasillo. Allí, en una sala fría con olor a desinfectante, yacía Isabela. Su rostro estaba intacto, como si durmiera. Llevaba el collar que Valeria le había hecho con conchas en la playa de Valencia el verano pasado. Valeria se acercó lentamente. Tocó la mano de su madre. Estaba fría. «Mamá, despertaste tarde para los churros». Alejandro se apartó, incapaz de contener las lágrimas. Recordó cuando su esposa murió de cáncer y él no pudo hacer nada. Recordó las noches en que Lucía lo llamaba papá y él estaba demasiado ocupado corrigiendo exámenes. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía confirmó que el hombre del traje oscuro era Diego Salazar, un empresario que Isabela había conocido en una aplicación de citas. La había invitado a cenar. El accidente ocurrió en la M30 cuando Diego conducía ebrio. Él sobrevivió con heridas leves. Isabela no. Valeria se mudó con su tía Sofía, hermana de Isabela, que vivía en un piso pequeño en Carabanchel. Sofía era maestra de primaria y tenía una risa que llenaba las habitaciones. Pero por las noches, Valeria se despertaba gritando. Soñaba que su madre la llamaba desde el fondo de un pozo. Alejandro no podía dejar de pensar en ella. Cada mañana pasaba por el colegio y veía el pupitre vacío de Valeria. Un día, llevó un ramo de girasoles, las favoritas de Isabela, y lo dejó en la tumba. Luego fue a casa de Sofía. «Quiero ayudarla», dijo. «Puedo ser su tutor, pagar las clases extras, lo que necesite». Sofía lo miró con desconfianza, pero vio la sinceridad en sus ojos. «Valeria no come, no habla, solo dibuja». Alejandro entró en la habitación de Valeria. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, su madre con alas de ángel, su madre en un barco de papel, su madre abrazándola bajo un arco iris. En el centro de la cama, Valeria estaba acurrucada con Mateo. «¿Sabes qué me dijo tu mamá una vez?», preguntó Alejandro sentándose a su lado.
Valeria negó con la cabeza. Que eras la estrella más brillante que había visto nunca. Y que las estrellas nunca se apagan, solo se esconden detrás de las nubes. Valeria lo miró por primera vez en semanas. Tú la conocías. Un poco. Venía a las reuniones de padres. Siempre llegaba corriendo, con el pelo revuelto y una sonrisa que iluminaba todo. Me dijo que tú eras su razón para seguir adelante. Valeria se incorporó. ¿Por qué se fue? Alejandro respiró hondo. A veces las personas que más nos aman tienen que irse para enseñarnos a volar solas. Tu mamá no quería irse, Valeria. Pero ahora vive aquí, tocó el pecho de la niña, y aquí, tocó su frente. Y cada vez que mires al cielo por la noche, estará guiñándote el ojo. Los meses pasaron. Alejandro se convirtió en una figura constante en la vida de Valeria. La llevaba al cine los sábados, le enseñaba matemáticas con galletas Oreo, y juntos plantaron un rosal en el balcón de Sofía. El primer capullo floreció en primavera, rojo como el vestido que Isabela llevaba el día que conoció a Diego. Una tarde, Valeria llegó corriendo a casa de Alejandro. Llevaba un sobre en la mano. Mira lo que encontré en el cajón de mamá. Era una carta. La letra de Isabela, elegante y temblorosa. Mi Valerita. Si estás leyendo esto es porque algo pasó. Quiero que sepas que cada día contigo fue un regalo. No tengas miedo de ser feliz. Ama con todo tu corazón, como yo te amé. Y cuando te sientas sola, mira las estrellas. Allí estaré, tu mamá que te adora. Isabela. Valeria lloró, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de despedida, no de pérdida. El día del primer aniversario, Alejandro organizó una ceremonia en el parque. Invitó a los compañeros de Valeria, a Sofía, a doña Carmen, incluso a Paco el vagabundo. Plantaron un árbol en memoria de Isabela. Valeria leyó la carta en voz alta. Cuando terminó, levantó la vista al cielo. Mamá, ya sé volar. Alejandro la abrazó. En ese momento, supo que había encontrado a su hija perdida, no en la sangre, sino en el alma. Años después, Valeria se convirtió en psicóloga infantil. Ayudaba a niños que, como ella, habían perdido a sus madres. En su consulta había un cuadro, una niña y un hombre mayor plantando un rosal bajo un cielo lleno de estrellas. Debajo, en letras doradas, para don Alejandro, mi segundo papá. Y cada noche, antes de dormir, Valeria miraba por la ventana. Buscaba la estrella más brillante. Y siempre, siempre, le guiñaba el ojo de vuelta.